Hola, mi nombre es Cristian Barrero, bienvenidos a Contabilidad de Cero. El día de hoy quiero explicarte cómo se aplican las retenciones por honorarios o servicios bajo el artículo 383 del Estatuto Tributario. Como bien sabemos, cuando se aplica una retención por honorarios para una persona natural no declarante, la retención es el 10%. El 10% de lo que se le va a pagar a esa persona por concepto de honorarios. ¿Qué son los honorarios? El pago a un contador, el pago a un ingeniero, el pago a un abogado. Son aquellas o aquellos servicios ligados mucho a la profesión, donde juega la parte intelectual para ejercer su función. Y es el 10% de lo que se le paga a la persona. Y por servicios, la retención es el 6%. Ya no se aplica un 10%, sino un 6% para una persona natural sobre la base de retención que para el caso de los servicios son 4 VTs y eso equivale a 145.000 pesos, lo que significa que cuando le pago a una persona por servicios porque arregló la chapa de la oficina, pintó una de las bodegas, etcétera, en esos casos donde juega más la parte física para el servicio que nos están ofreciendo, se hace una retención por el 6% y la base mínima para aplicar retención son 145.000 pesos. Entonces, resulta que estas personas pueden llegar a la empresa y decirle, venga, yo no quiero que me haga una retención por honorarios con el 10%, ni tampoco por el 6% en el caso de los servicios. La persona puede decir, por favor, aplíqueme la retención bajo el artículo 383 del Estatuto Tributario, que es la retención por ingresos laborales. Entonces ya no se va a hacer una retención ni por 10 ni por el 6%, sino se va a aplicar la tabla que está en el artículo 383 del Estatuto Tributario. Les voy a dar un ejemplo. Si tenemos una persona que se le va a pagar 5 millones de pesos, por lo general, si fuera por honorarios, le aplicaríamos una retención de 500.000 pesos. Si fuera por servicios, la retención serían 300.000 pesos, que es el 6% de ese pago. Ahora, cuando dice aplíqueme la retención bajo el artículo 383, lo normal es llevar esos 5 millones a la tabla, revisar el rango y determinar qué retención se le aplica según esa tabla. Pero las personas que trabajan por honorarios o servicios tienen otros beneficios tributarios. Ejemplo, a esos 5 millones, para calcular la base de retención se le puede disminuir esta cifra. Se le pueden restar los ingresos no constitutivos de renta, que son, por ejemplo, si hace aportes a salud o a pensión, esos aportes se le pueden restar a esos 5 millones, lo que significa que ya no se haría la retención bajo 5 millones, sino sobre un valor inferior. También se le pueden restar las deducciones si él las solicita, si digamos él tiene, por ejemplo, una persona que depende de él y dice, aplíqueme la retención bajo el artículo 383, pero también aplíqueme la deducción del artículo 387, pues se revisa cuánto es lo que se le puede deducir por dependiente, si se lo puede tomar todo o no, y se le reduce la tarifa ya no de 5 millones, sino se le va a reducir al restarle el ingreso no constitutivo de renta, que son los aportes a salud y los aportes a pensión, y las deducciones y las rentas exentas que de pronto él manifieste que le apliquen bajo el artículo 206 del Estatuto Tributario y que esas rentas exentas pues tengan un soporte para podérselas aplicar. Después de tener este ingreso y restarle las respectivas deducciones, eso se convierte en la base de retención y el valor que nos dé es a lo que se le va a aplicar la retención revisando el rango que nos da la tabla del artículo 383. Vamos con un ejemplo para que entremos en materia cómo se haría en un caso real la retención bajo ese artículo teniendo en cuenta las diferentes deducciones. Bueno, cuando una persona nos solicita que le apliquemos la retención bajo el artículo 383, sea por honorarios o servicios, y es una persona natural, significa que le apliquemos la retención bajo los ingresos laborales. ¿Qué dice la norma? Que usted no le va a aplicar una retención del 6 ni del 10%, sino que al ingreso que tenga esa persona le aplica alguno de estos rangos. ¿Qué hacemos para saber en qué rango está la persona? Pues dependiendo del ingreso, ese ingreso lo convertimos en VTs
y al convertirlo en VTs nos damos cuenta si está en el primer rango, si es de 0 a 95 o tal vez no sean de 0 a 95 sino de 95 a 150 y así sucesivamente. Entonces en este caso vamos a mirar esta persona que se ganó 5 millones de pesos, ¿en qué rango estaría? ¿Qué debemos hacer? Primero pues determinar el valor que le vamos a pagar. Resulta que la persona, por sus ingresos laborales, tiene derecho a algunas deducciones. Eso sí, la persona debe manifestar que aplica a esas deducciones y eso significa que ya la retención que le voy a aplicar no es sobre 5 millones, sino sobre un valor inferior. Eso sí, quiero hacer claridad. Los 5 millones se le van a pagar. Esto es solo para determinar sobre qué valor le vamos a aplicar la retención. Entonces, si la persona cotiza salud y pensión, los aportes que haga a salud y pensión se los puede descontar. En este caso, 250.000 y 320.000. 250 para aportes de salud y 320.000 como aportes de pensión. Eso significa que ya no le voy a aplicar retención bajo 5 millones, sino bajo 4.430.000 pesos. Pero si la persona también manifiesta que le apliquen la deducción del artículo 387 por concepto de dependiente o por medicina prepagada, porque la persona también cotiza medicina prepagada, la norma le dice, claro, usted se los puede deducir de sus ingresos. Entonces, dice que él aportó, en este caso, en este ejemplo, dice, yo aporté 200.000 pesos o aporto 200.000 pesos mensuales por el concepto de medicina prepagada. Entonces la norma le dice, usted se los puede deducir de sus ingresos para que la retención ya no sea sobre 5 millones o 4.430.000, sino sobre un valor inferior. Pero eso que se va a deducir no puede superar 580.928 pesos. ¿De dónde salió ese valor? De 16 VTs. Dice que uno podrá deducirse por el concepto de medicina prepagada según el artículo 387 del Estatuto Tributario. Se lo podrá deducir todo si no supera las 16 VTs mensuales. Si la supera, lo máximo que se podrá deducir por ese aporte que hace de medicina prepagada serán 580.928 pesos. En este caso, como no lo supera, pues se toma los 200.000 pesos. Pero si digamos que el aporte por medicina prepagada hubiesen sido 700.000 pesos mensuales, pues se hubiese tomado máximo 580.000 pesos. Entonces acá estamos hablando de limitantes, el valor máximo que me puedo tomar por ese concepto. Acá, dependientes, la persona manifiesta tener un dependiente. Un dependiente puede ser un hijo menor de 18 años, un hijo de 18 a 23 años que está estudiando en una universidad o un instituto debidamente acreditado, o un hijo mayor de 23 años pero que se encuentre con limitaciones físicas o psicológicas y dependa pues de la persona. O no solo un hijo, también puede ser su esposa que no se encuentre con trabajo, o su pareja, sea hombre o sea mujer, o si su pareja también tiene alguna limitación física o psicológica y depende de este trabajador, de este independiente, pues se podrá deducir por el concepto de independiente el valor que le dé al aplicar la respectiva deducción. En este caso salieron 500.000 pesos. ¿De dónde salen esos 500.000? La norma le dice, por concepto de dependiente, usted podrá tomar el 10% de sus ingresos. En este caso sus ingresos brutos fueron 5 millones, le apliqué el 10% y me da 500.000 pesos. El valor máximo que se podrá tomar es 1.161.856 pesos. ¿De dónde sale ese valor? De 32 VTs mensuales por el valor de la VT, acá lo tengo señalado. Entonces al multiplicar 32 por el valor de la VT nos da 1.161.856 pesos, o sea que se puede tomar todos los 500.000 pesos. Listo. Pero la persona también dice que le apliquen la retención que le apliquen la renta exenta del 25% bajo el artículo 206 del Estatuto Tributario. Entonces, él tiene derecho a tomarse de sus ingresos una parte como exento, o sea que esa parte no va a estar grabada para aplicarle la retención. Entonces, ¿cómo determinamos ese 25%, que es lo realmente importante? Pues la norma le dice a usted que
Coge los ingresos, los 5 millones, le resta el total de los ingresos no constitutivos de renta, que son los aportes a salud y a pensión. Le resta el total de deducciones, también, que son los 700.000 que tenemos acá marcados. Y le resta las rentas exentas sin tener en cuenta el 25%. Como no tiene ninguna otra renta exenta a aplicar, pues entonces solo le resta a 5.570.000, que es los aportes a salud y pensión, 700.000, que es la deducción que tiene por concepto de dependiente y medicina prepagada, y eso le da 3.730.000. Eso se vuelve la base para determinar el 25% de renta exenta que tiene derecho este trabajador independiente. A esos 3.730.000 le multiplicamos el 25% y nos da 932.500. Llevo ese valor acá en rentas exentas. ¿Qué quiere decir eso? Que usted a los 4.330.000 le podrá restar los 700.000 de las deducciones y los 932.000 de renta exenta, que es el 25% al cual tiene derecho. Pero resulta que la suma de estos dos valores de las deducciones y las rentas exentas no podrá ser superior al 40% de los ingresos después de haberle restado los aportes a salud y los aportes a pensión, o sea, a los 4.430.000 pesos. El 40% de esto no puede ser inferior al total de rentas exentas y deducciones. Lo máximo que me podré tomar por concepto de rentas exentas y deducciones es el 40% de los ingresos después de haberle restado los aportes a salud y los aportes a pensión. En este caso, ese 40% es 1.772.000. Como es un valor que está por encima del total de deducciones y el total de rentas exentas, pues me podré tomar esas rentas exentas y deducciones en su totalidad. En otro panorama, el total de deducciones y de rentas exentas que tiene derecho esta persona independiente hubiese sido mayor. Lo máximo que me hubiera podido tomar por ese concepto sería el 40% de los ingresos después de los ingresos no constitutivos de renta, que son los aportes a salud y los aportes a pensión. Entonces mire que el 1.632.500 lo bajé acá. Total de rentas exentas y deducciones limitadas. ¿Por qué? Porque no superaron el 40%. Siempre, para que en otras palabras les quede más fácil, el menor valor de estos dos es el que van a utilizar para determinar la base para aplicar la retención de ese independiente. El menor valor de los dos. El total de rentas exentas y deducciones o el 40% de los ingresos después de haber restado los aportes a salud y a pensión. Listo. En este caso, para determinar la base de retención, cogemos los 4.430.000 que aparecen acá y le restamos las rentas exentas y deducciones limitadas, o sea, el menor de estos dos, el 1.632.500. Al restárselo, me da 2.797.500. ¿Qué quiere decir eso? Que para calcular la retención ya no lo hago sobre 5 millones, ya no lo hago sobre 4.430.000, sino sobre 2.797.500. Pero ¿cómo hago para saber cuánto es el valor que le voy a retener a ese independiente? Sencillo. Cogemos y convertimos este valor en VTs. ¿Cómo lo hacemos? Cogen este valor y lo dividen por el valor de la VT del año que vayan a aplicar la retención. En este caso estamos hablando del 2021, entonces por 36.308 pesos. Al hacerlo me da 77 VTs. Ahí voy y reviso la tabla que les mostré al principio de este video. Entonces la tabla dice que si la persona tiene un ingreso de 0 a 95 VTs, el impuesto a retener o el impuesto que se debe cobrar o la retención que le voy a aplicar en este caso va a ser del 0. Va a ser el 0% y la retención va a ser 0. En este caso pues no aplicaría retención. Mire que esta persona, si no hubiese manifestado que le aplicaran una retención bajo el artículo 383, si no hubiese manifestado que le aplicaran las deducciones a las cuales tiene derecho, pues la retención hubiese sido 1.
o por el 10% si hubiese sido por honorario, o sea, por 500.000 pesos, si estamos hablando de 5 millones, o por el 6% si hubiese sido por servicios. Entonces se ahorró bastante, porque ahorrarse 500.000 pesos de sus ingresos es algo considerable. ¿Qué pasa si en algunos casos, digamos que no le hubiéramos pagado 5 millones, sino que un contador le hubiéramos pagado por honorario 7 millones? 7 millones de pesos. Al haberle pagado 7 millones, pues el proceso de todo lo que ya hablamos es el mismo. Es el mismo. Pero, pues como los ingresos fueron mayores, al final me dio 3.976.500 pesos. Al convertir eso en VTs, reviso la tabla. Ya no está en el primer rango, o sea que la retención no va a ser cero, sino que está de 95 a 150 VTs. Entonces yo aplico la fórmula, se las voy a alumbrar acá, que me va mostrando la tabla del artículo 383. En este caso dice la fórmula: tome los ingresos laborales grabados y expresados en VTs, o sea, las 110 VTs. O sea, convertí esos 3.976.500, los convertí en VTs y eso me dio 110. Entonces ahí cuando dice tome el ingreso grabado y expresado en VT, escoger esas 110 VTs y restarles, como lo dice ahí, y restarles 95 VTs. Le resto 95. Cierro paréntesis como lo muestra la fórmula y a ese valor que me va a dar de tomar esos ingresos, restarle 95, dice multiplíquele el 19%. Al multiplicárselo me da 2,76 VTs. Ahora, ¿cómo sé cuál es el valor a retener por ese concepto? Muy sencillo. Cojan las 2,76 VTs y multiplíquelo por el valor de la VT. 36.308 pesos. En este caso, la retención que se le aplicaría por honorarios a este contador, supongamos, sería por 100.176 pesos. ¿Cuánto se está ahorrando por haber manifestado que le aplicaran la retención bajo este artículo y le aplicaran las debidas deducciones? Se está ahorrando aproximadamente 600.000 pesos, porque si no lo hubiera manifestado, la retención hubiese sido de 700.000 pesos, porque la retención por honorarios es del 10% y en ese sentido multiplicar el 10% del total de sus ingresos, pues de 7 millones serían 700.000. A 100.000, pues es una cantidad considerable. ¿Listo? Listo, eso sería la forma en aplicar una retención bajo el artículo 383. Recuerde, puntos importantes, que esta retención la aplican las empresas solo si la persona que está haciendo el cobro manifiesta que le apliquen la retención bajo este concepto. Y listo, eso sería la forma más correcta de aplicar este tipo de retenciones.